muchísimas gracias a Murga que nos viene acompañando, dando el calor también. Como les decía, el Círculo Buenos Aires tenemos varios objetivos porque conjuntamos varias generaciones también. Es un exilio muy viejo y un exilio muy nuevo, pero con la misma problemática. Desapego familiar, crisis económica, hay que buscarse la vida muy lejos de casa, y eso es como muchos argentinos también saben que aquí ocurrió en 2001, no es nada grato. Nos planteamos objetivos, en primer lugar, difundir Podemos, difundir el trabajo de los compañeros allá, que todas esas generaciones que ya son mayores sepan que hay una nueva esperanza, que hay algo más que ese bipartidismo viejo. Nosotros estamos acá haciendo este trabajo para que se conozca. Y de la mano también nos acercamos a la colectividad, les preguntamos cuáles son sus reivindicaciones, sus necesidades. Entre algunas de ellas es evidentemente la defensa de los derechos. ¿Por qué? Porque gobiernos duros, como en este caso el del Partido Popular, lo que hace es una suma de pérdida de derechos. La última es el voto robado, el que más nos afecta y contra el que más fuerza estamos luchando, porque nos impide ser ciudadanos que nosotros consideramos de primera categoría, es el ser igual que los compañeros que viven en España, en territorio español. El voto robado no es más que una traba, una serie de trabas administrativas para que no sea tan fácil poder votar y poder elegir a los que queremos que representen en nuestro país. Bueno, esto lo venceremos gracias a nuestra lucha acá territorial y gracias a la visita, como en esta ocasión, de los compañeros que siempre se acuerdan de nosotros, y les agradecemos una vez más la visita a Buenos Aires. Y en nuestra tarea hacemos varias actividades, además de las asambleas donde decidimos, donde participamos, donde ponemos en valor esos principios de Podemos, donde el ciudadano va a hacer la democracia posible, el ciudadano va a participar. Eso nos ha llegado muy hondo porque a 14.000 kilómetros nos da la posibilidad de ser parte, de formar parte y no solo de votarlos cuando ellos llamen a elecciones. Esta es nuestra militancia territorial. Queremos llegar cultural, sentimental, administrativamente, allá donde el exiliado necesite, tanto sea para votar, tanto sea para sentirse acogido, como decimos en España, para su problemática, y que tengan en nosotros, en el Círculo Podemos de Buenos Aires en este caso, un punto de referencia, un punto de apoyo para sentirse más cerca del cambio que Podemos va a llevar a cabo en este 2015. Otra de nuestras tareas que consideramos básica como pilar para que Podemos crezca fuerte, para que Podemos no sea un cuento de un día, es el saber, el conocer. Los compañeros están participando en un foro que está reuniendo a muchísimos intelectuales de la cultura, donde demuestra que para Podemos el saber y el conocimiento es importante. Nosotros hemos inaugurado una pequeña y humilde escuela de saberes compartidos, que le hemos llamado, donde aprendemos y debatimos como cosas como qué es aquello de la renta básica universal, debatimos y aprendemos, compartimos los conocimientos que cada uno tenga sobre, por ejemplo, aquellos consensos que ellos nos hablan todo el rato desde el 78. Nosotros acercamos mediante esta escuela, que es una actividad abierta para todos, acercamos a los exiliados, a los argentinos, a cualquiera, les intentamos explicar exactamente qué son esos puntos que estamos defendiendo. La Escuela de Saberes Compartidos nace básicamente para diferenciar lo impuesto durante años, cambiar esa lógica que estaba enmarcada únicamente en el mercado. Nosotros apostamos que la lucha social, la lucha cultural, deje de ser una herramienta económica. Lo que queremos es que nos sirva para compartir, nos sirva para aprender de igual a igual con los otros, aprender unos de otros, dejar de competir por la educación, que el saber, el conocimiento no sea una competencia, porque creemos que es lo que va a hacer fuerte a los pueblos. Acá está demostrado en esta Argentina cultural, en este foro que los compañeros vienen a participar, que la única manera de conocernos, de aprender y de que esa disputa ideológica cambiemos y sea cultural es estudiando y compartiendo saberes. Lo que decimos es que esa no competencia, que la diferencia de ideas y la diferencia de conocimientos, lo que nos tiene que llevar es un enriquecimiento mutuo, un enriquecimiento de todas las sociedades, la argentina, la española. Esta nación, siempre decimos que la Argentina es una nación de migración, eso lo sabemos, nosotros lo entendemos, y por ello queremos también formar parte y aportar nuestro grano de arena a esa cultura.
importante. Hay muchísimas organizaciones aquí de derechos humanos que trabajan. Nosotros planeamos en un futuro hacer algunas charlas, actividades en esta escuela de saberes compartidas para que intentamos interiorizar qué significa esa lucha. En España, evidentemente, no olvidamos que más de 140.000 desaparecidos, que más de 30.000 niños apropiados y 200.000 fusilados en las cunetas han sido el resultado de una época de terror que en la Argentina sabemos muy bien que aquí se está peleando muchísimo, y nosotros, por lo menos en el Círculo de Argentina, queremos aprender para que el día de mañana podamos, a través de Podemos, llevarlo a España, y que esa lucha no se olvide. Hay una de las cosas que más nos preocupan, por ejemplo, hablamos de casta. Esa casta no solo es la que nos roba los privilegios, es una casta que quiere que todo ese silencio, que después de aquel horror, ese silencio nos quiere condenar a que nunca más podamos luchar. Nosotros lo que decimos es que si ellos duermen tranquilos a costa de aniquilar nuestros sueños, pero que sepan bien, y eso es lo que es nuestra lucha acá en Buenos Aires, que sepan bien que si no nos dejan soñar, evidentemente no les dejaremos seguir durmiendo tan tranquilos. Eso es, digamos, el trabajo que hacemos, ese es el desafío. El desafío es seguir construyendo desde donde sea. En este caso nos toca la Argentina. Tenemos un trabajo territorial, como les comentaba, muy importante que hacer, porque de acá podemos aprender muchísimas cosas. Ese fue lo que contaba, el para qué y el cómo, el quién. ¿Quiénes somos los que participamos en el Círculo de Argentina? Pues evidentemente todos, españoles, hijos de españoles, descendientes de españoles, argentinos que tienen una relación afectiva muy importante con España, porque España a su manera y en su momento, marcadamente en 2001, en los 90, acogió a muchísimos argentinos, les dio un trabajo, les dio una oportunidad. Los argentinos se han sentido afectivamente enlazados, y ahora que están de vuelta, porque en este país consideran que las posibilidades están un poco mejor que evidentemente en España, por eso estamos nosotros acá, ellos quieren devolverle un poco a España, y por eso participan y militan en Podemos. Evidentemente no le exigimos la acreditación a nadie, venga de donde venga. Sabemos que en España muchísimos militantes de otros partidos están participando en Podemos. Eso lo celebramos porque se dan cuenta de que lo viejo ya no sirve. Se dan cuenta de que Podemos es una nueva opción, tanto en la Argentina, para luchar por el cambio en España. Lo que tenemos bien claro en el Círculo de Podemos Argentina es que la lucha está en España. Y eso, increíblemente, los compañeros se han dado cuenta estos días, al pueblo argentino le interesa muchísimo, y el pueblo argentino quiere luchar para que el triunfo llegue a España, porque el triunfo de España para los argentinos es el triunfo de todos. Y una cuestión que también sale mucho en la Escuela de Saberes Compartidos, en nuestros debates, es el bendito tema del liderazgo. ¿Quién lidera esto? ¿Quién somos líderes? En Argentina el tema del liderazgo es algo que da para libros y libros, y sabemos muy bien de qué se trata. El liderazgo que nosotros nos sentimos representados es un líder consciente de que está cumpliendo una función. Un líder que tiene su lugar profesional, un líder que debe empoderar al pueblo como están haciendo los compañeros. Nosotros nos sentimos empoderados, como decía antes, que a 14.000 kilómetros podamos ser parte. Somos iguales, somos gente normal, gente decente, que se pone a luchar, y los compañeros nos dan esa oportunidad. El líder lo único que hace es dar la pelea diariamente, cara a cara, nosotros le seguimos. Los líderes, como decía, es el que interpreta al pueblo. Los hombres, y básicamente también me animaría a decir las mujeres que lideran, son los que conducen al pueblo. Pero es verdad que el cambio solo es posible si hay un pueblo que interpreta a ese hombre, a esa mujer, y es un pueblo que lucha por ese devenir y gesta sus proyectos, y evidentemente llevan volantes a ese líder. Cuando inició la campaña de los compañeros hablaban de ese anhelo de mar. Nunca me voy a olvidar del compañero Juan Carlos hablando de ese anhelo de mar. Ese anhelo de mar, yo le decíamos, bueno, pero si ya la gente es lo que tiene que ser a impulsar. Nosotros acá lo que estamos haciendo es impulsar a esos líderes, demostrarles que ellos son importantes para nosotros, y ellos nos devuelven y nos demuestran que somos importantes para ellos. Yo no me canso de repetirlo, sentir este calor, este acercamiento a 14.000 kilómetros, con infinidad de detalles, con una agenda brutal que tienen los compañeros. Igual ellos tienen el tiempo para nosotros, igual que para otros tantos círculos en el extranjero, y somos muchísimos. O sea, nosotros acá en Argentina somos conscientes de que somos
unos más, unos compañeros que tanto junto con los compañeros de Podemos, como el resto de Europa, en América Latina. En América Latina tenemos círculos en La Paz, en Ecuador, en Chile, en Brasil. En México es una comunidad española brutal, exiliada igual que nosotros. Pues estos compañeros que están acá y los compañeros que dan la pelea en España no se olvidan de nosotros, y nuevamente muchísimas gracias por... Y ya para terminar esa función de conducir el barco, en este caso lo tiene el compañero Pablo Iglesias. Como todos sabrán, es un compañero que ahora junto con la compañera Teresa Rodríguez se encuentran peleando porque de aquí a una semana los compañeros de Andalucía tienen su primera cita electoral, y evidentemente junto con el compañero Pablo queremos apoyarles y queremos que esa sea nuestra primera victoria, y desde acá les mandamos un fuertísimo abrazo al compañero Pablo, a la compañera Teresa, porque seguro que todos juntos vamos a ganar. Para finalizar, todos los discursos dicen que tienen que contener algo de los sueños. El compañero Pablo decía, hoy soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. Eso lo decía el compañero, y es verdad, el 2015 es el año del cambio, el año en donde vamos a recuperar las instituciones para el pueblo, el año donde esas instituciones van a servir al ciudadano, y de verdad, sinceramente creemos acá en el Círculo de Buenos Aires que debemos sonreír porque vamos a ganar. Así que muchísimas gracias. Para que hable con todos nosotros. Qué bien estar aquí, de verdad, qué bien estar aquí. ¿Cómo os portáis con nosotros? Qué bien os estáis portando estos días, ¿verdad? Cuánto calor, da gusto, ¿verdad? Perdón. Decía que da gusto estar aquí, da gusto estar aquí. Ayer en el foro Emancipación e Igualdad, no sé si alguno lo estuvisteis viendo, la intervención de García Linera, que estuvo espectacular. También Íñigo estuvo espectacular, todo hay que decirlo, pero García Linera estuvo muy bien. Habló de la necesidad de esperanza, lo importante que era la esperanza para poder vivir, para poder articular un proyecto de vida. Lo que faltaba en España en estos últimos años era la esperanza. No había ninguna posibilidad de cambio político real porque no teníamos la esperanza de que podíamos cambiar las cosas. Esto está cambiando gracias a Podemos. Creo que todos reconoceremos que algo grande ha pasado en nuestras vidas y tiene que ver con la posibilidad de que por primera vez podemos ganar, y eso es muy importante. Es extremadamente importante, porque nos habíamos acostumbrado demasiado desde los movimientos sociales, desde los sectores de izquierda tradicionales a perder. Nos sentíamos ya demasiado cómodos en la derrota y en la figura del perdedor, que era por otra parte extremadamente atractiva. Era la sensación de que las cosas no iban bien porque había una conjura, había una conspiración, porque el poder era extraordinariamente fuerte. Si algo ha cambiado en los últimos tiempos es que se ha desplazado, como a veces decimos, el marco de lo posible. Aquello que se nos decía que era necesario, que no podía ser de otra forma. Aquello que se nos decía que era nuestro destino, está cambiando. Y eso lo estamos mostrando nosotros y está pasando también en Europa, con victorias como la de Syriza en Grecia recientemente. Esto también abre posibilidades de futuro que eran inéditas para generaciones anteriores. Recuerdo, voy a ser muy breve porque además mi papel de telonero así lo exige. La primera vez que vine aquí a Argentina, que fue además el momento en el que se formó por primera vez el Círculo Podemos, fue en casa de un compañero que seguramente muchos conoceréis, que es David Coro, de Corominas. El proyecto estaba dando sus primeros pasos. Estábamos haciendo una campaña con un coste personal tremendo, muchas horas sin dormir, con una precariedad absoluta. En esos momentos habíamos montado nuestro primer gran acto, que fue un acto pues, con muchas deficiencias, porque no teníamos la capacidad logística que ahora afortunadamente tenemos, y recién terminado el acto me vine aquí a Buenos Aires. En esos momentos, lo que yo detecté muchas de las personas que estaban esa noche
en el piso de Coro era la necesidad que había de que esto tenía que cambiar, de que no podían seguir las cosas así, que teníamos que dar un paso hacia adelante. Y esto pues obliga también a una reflexión sobre cuál era la situación en la que nos encontrábamos, ¿no? Que era una situación que podía definirse como una doble pinza. Por una parte, esa pinza que ya ha sido aludida por Pablo del bipartidismo, lo que llamamos en Podemos el régimen del 78, que es pues, lo que antes se llamaba el turnismo, ¿no? La alternancia de partidos que bajo, pues, si utilizamos la metáfora de Iglesias, de dos trileros, ¿no? Que juegan con una bolita, pero para no cambiar absolutamente nada, para mantener el statu quo, ¿no? Esa sensación de impotencia empezó a aflorar en grandes sectores de la población, que se dieron cuenta de que efectivamente cuando se trataba de lo realmente importante, por ejemplo, cuando había que dar la cara en Europa porque no hubiera un desembarco depredador de la Troika y del Banco Europeo, cuando era necesario una política, como ellos dicen, como se jactan el PSOE, de izquierdas, el PSOE pactó con el PP a hurtadillas en apenas 5 minutos, ¿no? Estas cosas son las que demuestran justamente que ese bipartidismo estaba jugando con nosotros, o estaba jugando una lógica para que no cambiaras absolutamente nada. Esa pinza, esa sensación de impotencia empezó a ser vista y contemplada por muchísima gente. Y la otra pinza que empezaba también a revelarse como una pinza o como una situación de impasse o como una situación de bloqueo era la que enfrentaba por un lado los movimientos sociales y el partido de izquierda mayoritario, que era Izquierda Unida. De hecho, yo particularmente procedo de ahí, procedo de Izquierda Unida. Fue la insatisfacción que tuve en Izquierda Unida y la sensación de que allí no se podía cambiar nada la que pues, me llevó a buscar otras alternativas. Sin embargo, también el hecho de que el 15M apareciera mostró una realidad nueva, un desplazamiento del sentido común que yo creo que es ahora el que está llevándonos muy lejos, el que nos está llevando en volandas. Si Podemos ha generado ilusión es básicamente porque ha superado ese doble escollo, ¿no? Esa doble pinza, ¿no? Estamos en una situación en la que ni vamos a seguir sosteniendo ni dando balones de oxígeno al bipartidismo PP-PSOE, ni vamos a seguir jugando ese juego, por otra parte, necesario a veces entre los movimientos sociales y un partido mayoritario que tampoco quiere ganar o que tampoco tiene, digamos, la sensibilidad suficiente para entender que ha habido cambios sociales. Desde que Podemos surgió, muchas veces hemos tenido que hacer de necesidad virtud. Por ejemplo, a la hora de enfocar nuestra estrategia comunicativa dependíamos mucho de las redes sociales. El otro día me decían, bueno, es que vosotros mitificáis las redes sociales. No. Lo importante de Podemos no radica en que nosotros diéramos mucha importancia a las redes sociales. En parte eso fue una necesidad para introducir mensajes en un contexto que, bueno, no es excesivamente favorable a escuchar voces alternativas o voces críticas respecto a lo existente. Pero lo importante de Podemos fue, yo creo, la capacidad de combinar una estrategia muy sugerente en el ámbito de las redes sociales, dicho sea entre paréntesis, una estrategia que ha llevado a las universidades norteamericanas más prestigiosas a interesarse por el fenómeno y a estudiarlos, y eso en un contexto donde muchas de las personas que empezaron a trabajar en redes ni siquiera tenían Twitter y Facebook, para que veáis hasta qué punto también, cuando la ciudadanía se empodera, cuando la ciudadanía empieza a trabajar y cuando la ciudadanía se forma, puede llegar muy lejos. Pues como decía, en una situación en donde teníamos que hacer de necesidad virtud de las redes sociales, también fue extraordinariamente importante en campaña combinar esa sensibilidad hacia las nuevas tecnologías con actos presenciales, con mítines y la presencia en televisión. Fueron las tres cosas, estas tres patas, yo creo, las que ayudaron a impulsar el fenómeno Podemos. Teniendo en cuenta también que estábamos rompiendo muchos tabúes y estábamos transgrediendo muchas normas implícitas o explícitas en el campo de la izquierda. ¿Por qué vais a la televisión? ¿Por qué os empeñáis en dar la cara y hablar con gente que no merece la pena? ¿No os dais cuenta que el mensaje queda banalizado? No, pues yo creo que la realidad nos ha dado la razón, ¿no? La realidad y sobre todo los resultados del 25 de mayo. Estamos en un momento histórico. Muchas veces nunca tenemos la capacidad de elegir el tiempo
que queremos vivir. No nos dan esa elección, no podemos vivir el tiempo que nos gustaría vivir, pero sí que podemos hacer lo mejor y dar lo mejor de nosotros mismos en el tiempo que nos ha tocado vivir. Y esto es lo que nos está pasando a muchos en Podemos, ¿no? Cuando dimos este paso, muchos no sabíamos en lo que nos íbamos a convertir. Y esto es una cosa que también algún día se estudiará, y espero que con justicia. El primer día que estuvimos en el Teatro del Barrio, anunciando el proyecto, había una intuición de que el paso que íbamos a dar nos iba a llevar a caminos totalmente diferentes de lo que éramos antes. Y eso es lo que también está pasando, yo creo, en los círculos. O sea, estamos creciendo, estamos desarrollándonos continuamente, justamente porque hemos dejado de ser lo que éramos. Y esto es algo también precioso para analizar la coyuntura histórica en España, porque una de las cosas que se van a jugar en el próximo tiempo político es qué queremos ser como nación, qué queremos ser como España, qué queremos ser como Estado, qué queremos ser como identidad política, ¿no? Por supuesto, digo esto teniendo en cuenta todas las sensibilidades y toda la pluralidad que está relacionada con nuestro país, ¿no? En cuanto al círculo de Podemos aquí en Argentina, yo sé que estáis viviendo una situación también complicada, no solamente por el hecho de que muchos de vosotros estéis fuera, os habéis visto obligados a salir de España, ¿no? Sino por el hecho de que es verdad que la realidad española a veces contrasta con la argentina, ¿no? Por ejemplo, nosotros en España no estamos tan acostumbrados a vivir la política con tanta intensidad, ¿no? Y eso a veces quizá a los españoles nos pueda sorprender. Yo la primera vez que vine aquí a Buenos Aires, Argentina, que fue invitado por cuestiones académicas, no entendía lo que estaba pasando, no entendía el peronismo, pero sin embargo, sigo sin entenderlo. No lo entendía. Pero sin embargo sí que entendí algo desde un punto de vista afectivo, que es que lo que estaba viviendo, la calidad de la gente, la capacidad de discusión que tenía la gente en política, cuando te metías en un taxi y podías hablar perfectamente de la Tercera Internacional con un taxista. Eso jamás pasaría en España. Jamás pasaría en España. Eso, sin embargo, conectó emocionalmente con una faceta biográfica de mis abuelos, de lo que yo viví cuando era pequeño. Había como una especie de raíces que descubrí aquí en Argentina. Yo creo que eso es lo que a veces llamamos lo popular y no debemos nunca descuidarlo. Yo creo que es algo que nos une a los argentinos y a los españoles, a pesar de que efectivamente la realidad española ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Voy a decir una última cosa, no como secretario, que muchas veces aparezco aquí en Buenos Aires como secretario de Cultura, eso es verdad. En Cultura nos repartimos los papeles, incluso aquí está el compañero Jorge Lao, que también es consejero del Consejo Ciudadano, y Eduardo Maura, que bueno, pues está en España, no ha podido venir, pero que también es un compañero excelente. No quiero arrogarme aquí, por tanto, ningún protagonismo. Pero Pablo ha dicho una cosa muy importante. La disputa cultural, la disputa por las palabras, la disputa por el lenguaje. De eso sabéis mucho los argentinos. ¿No? Y ahí yo creo que de ahí caben extraer muchísimas enseñanzas. Hay que formarse, hay que estudiar. Para dar la batalla tenemos que formarnos mucho porque nos queda un camino muy largo por recorrer. Y vamos a ganar, compañeros, a por todas, vamos a ir a por todas. De la representante de los españoles que están en el extranjero, frente al Consejo Ciudadano de Podemos, Julieta Jubero, que nos mandó un saludo. El chico que está al lado de la puerta, están las luces de tu lado. Muchas gracias por invitarme a este evento que ha sido organizado por los compañeros y las compañeras del Círculo de Podemos Buenos Aires. Yo soy Esperanza Jubero García y recientemente he sido elegida como la representante de los inscritos en Podemos en el extranjero. ¿Y eso qué significa? Pues que soy la mensajera del Consejo Ciudadano Estatal
de las miles de voces que estamos trabajando desde fuera de España en Podemos. Yo soy investigadora y siempre entendí mi aportación a la sociedad desde un laboratorio. Ahora, en el laboratorio en el que trabajo, se sitúa a miles de kilómetros de distancia de mi tierra. España está gobernada por unas personas que nos engañaron, unas personas que ni gobernaban ni gobiernan por el bien de sus ciudadanos. Sin embargo, lo que no cuentan estas personas es que los que emigraron hace 50 años, los que emigramos hace 3, nos estamos juntando, nos estamos organizando y sumando con nuestro esfuerzo, con nuestra creatividad y nuestra ilusión por una sociedad más digna y por un país al que poder volver. Porque además contamos con el conocimiento de vivir en otras realidades sociales, de las cuales cogemos lo mejor y construimos vidas más dignas. Por eso desde aquí, también a miles de kilómetros de distancia, os invito a las personas que os habéis acercado a este evento a acercaros a los círculos de Buenos Aires, al de Córdoba, al de Entre Ríos, al de Rosario, ya que el trabajo por hacer es mucho y todas las manos son más que bienvenidas. También quiero mandar un saludo a mis compañeros Íñigo Rejón y Germán Cano, que han volado desde España para estar ahí con vosotros hoy. Queremos echar los que nos han echado, son ellos los que se tienen que ir. Y juntos, desde todas partes, y también podemos. Un abrazo muy fuerte. Bueno, último agradecimiento, un agradecimiento al decano de la facultad, Bien Potolsky, y un fuerte y muy fuerte aplauso a todos los compañeros del círculo, que bueno, trabajamos un montón para poder hacer este acto, así que por favor un aplauso. Ahora sí, vamos a llamar a hablar al secretario político de Podemos, Miguel Font. Como esto es una combinación rara de atril y micro así. Pero bueno, así somos. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí a los asistentes. Gracias a los medios de comunicación también que nos cubren. Gracias a la Facultad de Ciencias Sociales. Gracias a su decano por acogernos. Muchas gracias a los argentinos que hoy aquí y en todos los otros actos nos habéis estado dando calor, nos habéis estado dando apoyo, nos habéis estado dando mucho más cariño del que creíamos que íbamos a recibir. Y de verdad muchas gracias porque se cargan mucho las pilas para la batalla en España y tened por seguro que cada uno de los abrazos y cada uno de los ánimos se lo vamos a transmitir a los compañeros, a los miles y cientos de miles que están dando la pelea en España. Muchas gracias a los españoles. Muchas gracias a los españoles que estáis aquí, a los que nos estáis siguiendo, estéis o no en el círculo, tengáis la opinión que tengáis con respecto a Podemos. Nosotros estamos diciendo muchas veces que hay dos cosas que ya están cambiando y lo decimos cada vez que tenemos oportunidad de encontrarnos con nuestros compatriotas en el exilio económico que han sido expulsados de su país. Estamos diciendo en primer lugar que nosotros estamos dando la batalla para que podáis regresar a nuestro país, para que podáis regresar si queréis, para que podáis regresar en primer lugar porque es un acto de justicia, en primer lugar porque con cada uno de vosotros que se han ido también las esperanzas, el esfuerzo, el dinero, el recurso público, los esfuerzos de todas las familias que pusieron lo que pudieron, que pusieron sus energías, que pusieron sus recursos para desarrollar a los suyos y para desarrollar al país. Pero también lo estamos diciendo porque nosotros solo vamos a construir un país mejor si es con vosotros, si es un país al que podéis regresar, si es un país al que podéis regresar para poner vuestras mejores capacidades al servicio del crecimiento, al servicio del desarrollo y no al servicio del despojo. La segunda cosa que estamos diciendo, y es tan importante como esta primera, es que hay algo que ya ha comenzado a cambiar. Esto quizá todavía no se refleje suficientemente en las elecciones, quizá todavía no se mida en las urnas porque hay algunos que tienen miedo a abrirlas,
Pero hay algo que ya ha cambiado. Al principio de la crisis la gente se iba en silencio, se iba sola, hacía las maletas y al lugar donde llegaba estaba solo y abandonaba su referencia, abandonaba su contacto con el país del que venía, con lo que estaba sucediendo en su tierra, con lo que estaba haciendo en su gente. Y hoy ya la gente que se tiene que marchar de su país se marcha pero se reagrupa y donde está se junta con los suyos y discute de lo que pasa y mantiene viva la ilusión de un país mejor al que poder regresar. Con eso estamos empezando a vencer, por eso nos empeñamos, cada vez que salimos fuera de nuestro país, sea como sea la agenda, a hacer un acto, a juntarnos con los nuestros y a decir que también las cosas cambian cuando ya la gente no emigra en solitario, sino que se junta y dice nunca más va a poder haber un país sin nosotras y sin nosotros. Muchas gracias a todo el equipo, a toda la gente que ha hecho posible el acto, también a los compañeros que han volado, desde España, que no se les ve tanto y que han sido imprescindibles para que nosotros podamos estar en tantos sitios a la vez sin desfallecer. Muchas gracias a Tomás, muchas gracias a Jorge, muchas gracias a Fernando, muchas gracias a Jesús, compañero de prensa, que no le veo y supongo que eso es porque está trabajando. Muchas gracias a todos los compañeros. Muchas gracias a toda la militancia del Círculo de Podemos de Buenos Aires y de los Círculos de Podemos de Argentina. Antes se decía que nosotros hacemos un esfuerzo, sois vosotros los que siempre vais a estar, los que siempre estáis ahí, y ahí queremos mandaros un mensaje muy claro. Si vosotros siempre estáis, nosotros vamos a estar siempre poniendo la cara, siempre donde haga falta. Muchas gracias por estar y de verdad, muchas gracias por todo el trabajo. Transmitiros también un orgullo. Nosotros cuando volvemos a España transmitimos también estos actos y transmitimos también el calor. Y decimos que hay algunos que tienen que llenar los actos con subvenciones y que tienen que llenar los actos con ofertas de trabajo, de que las cosas van a seguir igual, con promesas, con prebendas, y que nosotros estamos llenando los actos cada día mejor organizados y cada vez quedándose más chicos, lugares más grandes, y que llenamos los actos a fuerza de militancia, a fuerza de altruismo y a fuerza de ilusión. Y eso nos hace también regresar a España con la cabeza muy alta, y otros que necesitan muchas subvenciones para llenar sus actos. Nosotros llenamos los actos una y otra vez, y no solo aquí, en todas las ciudades a las que vamos fuera de nuestro país lo llenamos a base de ilusión y estamos profundamente orgullosos de ello. Hemos repetido muchas veces durante estos días en muchas explicaciones que en España se está viviendo un momento excepcional. Es un momento tan excepcional que una fuerza política levantada a pulso por ciudadanos y por ciudadanas está en condiciones ya de desafiar a las grandes maquinarias, está en condiciones ya de disputar el poder político a los privilegiados, a los que más tienen, a los que durante mucho tiempo han monopolizado el poder en nuestro país. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, esto sucede en primer lugar por el agotamiento de un ciclo político. Hay un ciclo político que ha durado 40 años en nuestro país, que creemos que llega a su término. Y cuando decimos que llega a su término no estamos diciendo que todo lo que se hiciera anteriormente estuviera mal hecho. Estamos diciendo que las respuestas viejas, que los discursos viejos, que las instituciones viejas y que las formaciones políticas viejas no están a la altura para responder a las demandas de nuestra sociedad. Hay algunos que cuando decimos eso dicen: bueno, pero entonces vosotros estáis planteando que hay que demolerlo todo, que hay que tirar abajo todas las instituciones. Y decimos, hay ya un plan en marcha en España para tirar abajo las instituciones, para tirar abajo nuestros hospitales, para tirar abajo nuestras escuelas, para quitarle las casas a las familias. No está siendo un plan. Y no está siendo un plan de ninguna peligrosa conspiración, está siendo un plan que se hace a la luz del día y frente a nuestra cara. Es el plan de aquellos que enarbolan banderas muy grandes de España, pero se olvidan de que un país no es nada si no es su gente, y que repiten muchas veces España y luego no les importa condenar a muchas familias españolas a tener que ir a despedir a sus hijos a los aeropuertos, a no saber cómo van a cuidar de sus mayores el día de mañana si les cae enfermo, a no saber si van a tener posibilidad de jubilación, a no saber qué van a trabajar, a no saber si van a poder llenar la nevera, en definitiva, a vivir permanentemente con el miedo. Y ese es el plan fundamental que decimos nosotros que está secuestrando la democracia en nuestro país.
Cuando decimos secuestrando la democracia, muy a menudo algunos no recuerdan, no, pero la democracia es una cosa muy importante que en nuestro país ha costado mucho. Claro que sabemos que en nuestro país ha costado mucho. Si han sido nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestras madres y nuestros padres los que conquistaron que en nuestro país hubiera libertad y se pudiera votar. A nosotros no nos van a dar lecciones de lo que eso costó. Pero acto seguido, y después de decir que fue nuestra gente, decimos, no basta con eso. Es fundamental que se pueda votar, claro que es fundamental, pero no alcanza con que se pueda votar para que en un país haya democracia. Para que en un país haya democracia, para que en nuestro país, en España, haya democracia, tenemos que poder hablar al menos de dos cuestiones más. Tenemos que poder hablar de una población que vive sin miedo. Cuando la gente vive permanentemente con miedo al desempleo, con miedo a la precariedad, con miedo otra vez a la arbitrariedad del señorito, como en los peores tiempos en la historia de nuestro país, ¿a qué será de mí si el señorito se pone en mi contra? A no poder trabajar en una institución si no tengo en el bolsillo el carnet del partido que gobierna, a no tener futuro si no tengo el favor de los privilegiados. Cuando la gente vive permanentemente con miedo, entonces la gente no son ciudadanos, entonces no somos ciudadanos, sino que somos súbditos. Somos súbditos al capricho y a la arbitrariedad de los que mandan. Y en esas condiciones nosotros no podemos hablar de que estamos en democracia. Tampoco podemos hablar de que estamos en democracia cuando las decisiones fundamentales que afectan a nuestro pueblo no se están tomando de acuerdo con el contrato que está implícito en el voto. Nuestros gobernantes acuden a las elecciones y acuden a las elecciones con un programa electoral que debería funcionar como contrato. Lo incumplen sistemáticamente. Y cuando de nuevo vuelven a llegar las elecciones, se suelen escudar en opciones técnicas y dicen no se podía hacer otra cosa, eran los deberes que venían de Bruselas, un gobernante responsable a veces tiene que tomar decisiones incómodas, incluso decisiones dolorosas para su gente, cualquier otra cosa sería irracionalidad o peor, populismo. Nosotros estamos en una circunstancia en la que tenemos que hacer cosas que sabemos que pueden ser dolorosas. Y ahí hemos sido muy claros, lo hemos dicho muchas veces y nos hemos empeñado en repetirlo. Por una parte, vosotros no tomáis decisiones que no puedan ser tomadas de otra forma. Tomáis decisiones que desde hace mucho tiempo llevan beneficiando a una pequeña minoría de nuestro país. En el tiempo peor de la crisis, la Asociación de la Banca Española ha declarado que ha ganado en el 2014 un 19,5% más. Al mismo tiempo que Cáritas decía que somos medalla de plata en malnutrición infantil por detrás de Rumanía. Eso no son decisiones que ustedes hayan tenido que tomar. Eso no son decisiones técnicas. Eso son decisiones al servicio de quienes les pagan a ustedes las campañas electorales y de quienes luego les recompensan el servicio que les hacen colocándoles en los consejos de administración en las grandes empresas. El otro argumento para unas políticas que se han mostrado nefastas para nuestro pueblo, que se están mostrando nefastas para el sur de Europa, es el argumento de que la economía vendría a ser una ciencia muy complicada de la que solo saben unos señores técnicos y que está fuera del alcance de nuestra pobre imaginación, ciudadanos y ciudadanas corrientes que no sabemos en realidad cómo se gobernaría un país. Y ahí también hemos sido muy claros. No es solo que ustedes hayan puesto en marcha un programa marcadamente injusto, y decimos injusto en primer lugar, porque los costes de una crisis que era financiera, de una deuda que en nuestro país era privada, que era de los bancos, la hemos comprado entre todos. Y después de comprarla entre todos, no le hemos puesto la menor medida de contención a los mismos bancos que llevaron a la crisis financiera. Les hemos rescatado con dinero de todos. Y después de rescatarles con dinero de todos, les hemos puesto alguna condición que nos asegure que no van a volver a jugar a la ruleta con nuestro dinero. Ni una. Les hemos dicho, oigan, por lo menos con la vivienda que tienen los bancos que rescatamos entre todos, y a ellos hace gracia cuando hablan del peligro de que se nacionalicen. En España ya se están nacionalizando cosas. Se nacionalizan las pérdidas, se nacionalizan los bancos que se hunden, pero se privatizan los beneficios para unos pocos. Les hemos puesto alguna condición, les hemos dicho, miren, con esas viviendas que se han comprado con dinero de todos, póngalas al servicio del alquiler social, póngalas al servicio del artículo 47 de la Constitución Española que garantiza, que debería garantizar el derecho a la vivienda. No. Les hemos dicho, miren, les hemos rescatado entre todos, pero entonces ustedes tienen la obligación de facilitar el crédito a quienes de verdad crean empleo en nuestro país.
país, que no son las empresas del IBEX 35, que son las pequeñas y medianas empresas que no tienen crédito, porque con el dinero de los bancos que hemos rescatado, ese dinero está volviendo a la economía especulativa, está volviendo a la burbuja financiera. ¿Y eso por qué? Porque llevamos demasiados años teniendo gobiernos con un color y con otro serviles a los bancos. Serviles a los bancos porque en nuestro país, después de tanta cantinela sobre la importancia de pagar las deudas y de ser responsables, hay un solo actor que no paga las deudas en nuestro país. Se llama Partido Socialista y se llama Partido Popular, y no pagan las deudas a los bancos porque se lo recompensan después cuando están en el gobierno. A las familias nunca se les perdona una deuda, y si tienen que perder la casa, pierden la casa. A las fruterías nunca se les perdona una deuda, a los taxistas nunca se les perdona una deuda, a las pequeñas y medianas empresas no se les perdona nunca una deuda. Solo se les perdona la deuda a los partidos que luego gobiernan al servicio de aquellos mismos bancos que se las perdonan y que les financian las campañas electorales. Sin embargo, nos dicen que resulta que no hay otra alternativa y que esas medidas serían las únicas medidas que pueden poner en pie en nuestro país. Vamos a hacer balance. Resulta que cuando empiezan las medidas de austeridad y de recortes en el año 2008, se nos dice que nuestro país tiene que hacer frente a dos problemas fundamentales. Nuestro país tiene que crear empleo y nuestro país tiene que estar en mejores condiciones de pagar la deuda. 7 años después de esas medidas, hoy la deuda no ha parado de crecer. Se come la segunda partida de los presupuestos generales del Estado y es hoy mayor del 100% del Producto Interior Bruto. Es decir, cualquier economista razonable sabe que la deuda no se puede crecer, no se puede pagar porque para eso hay que crecer. Primera medida por la que había que aplicar programas de recortes, había que estar en mejores condiciones de pagar la deuda. Mentira, elemento fallido. Después de seguir todas las recetas que han llevado a Grecia al desastre, estamos en una situación peor que cuando comenzamos a aplicarlas. Segunda razón. Nosotros teníamos que aplicar un programa durísimo, injusto, que nos decían, es verdad que es duro, pero bueno, hay que resignarse, no hay otra opción. Solo con este programa vamos a ser capaces de hacer frente a los retos que tenemos. ¿Cuál era el segundo reto? El segundo reto era que teníamos que crear empleo. ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestro país? Que hoy hay 500.000 de personas menos trabajando, que hoy hay muchos más jóvenes que se han tenido que ir fuera de su país. Y por cierto, que hoy se hace una mentira, que es casi una burla al conjunto de las familias y de las gentes trabajadoras. Cuando escucháis en la televisión al gobierno español diciendo que hay recuperación, tenéis que tener en cuenta al menos dos cosas. En primer lugar, donde antes había un empleo de 900 euros, ahora hay 2 empleos de 450 euros. A eso no se le llama crear empleo, se le llama repartir miseria. Y ha sido posible porque se han hecho políticas al servicio de un sector particularmente parasitario, de un sector al que no se le ocurre salir de la crisis compitiendo por más valor añadido, por más creación, por más invención, por más inversión en la economía del conocimiento, en la economía verde, sino que solo se le ocurre competir por abajo, devaluando salarios. Y nosotros decimos, ¿qué clase de gobernante, qué clase de supuestamente muy capacitado técnico es aquel que se le ocurre que vamos a competir con China por salarios baratos, en lugar de competir por trabajadores más formados, por mayores condiciones, por mejores condiciones de empleo, por más demanda interna, por mejor mercado interno, por más servicios públicos y por un país más digno, que crece porque incluye y que incluye porque crece? Y en segundo lugar, cuando dicen que en España hay recuperación económica, que en España se está creando empleo, tenemos que decir, ha habido algunos que han instaurado el terror en los puestos de trabajo. Ha habido algunos que han hecho reformas laborales totalmente ciegas y totalmente fracasadas. Se nos decía, si despedir es más barato, entonces se contratará más, porque será más barato despedir y a los empresarios les dará menos miedo contratar. En la realidad, la encuesta de población activa lo que está diciendo es que las pequeñas y medianas empresas no contratan a más gente porque la gente no consume, no porque se ha quedado despedir, sino porque la gente no puede comprar, y la gente no puede comprar porque tiene peores salarios, porque tiene más miedo, porque es más precario, porque está en el desempleo. El resultado de hacer más barato el despido ha sido que se despide más y no se vuelve a contratar. Cuando nos dicen que se
está creando empleo. En la realidad lo que nos están diciendo es que hay veces que hay gente que se da de alta en la seguridad social porque trabaja 6 horas en una semana, sin vergüenzas. Con 6 horas en una semana no hay una sola familia española que se pueda mantener. Lo sabéis también, que recetáis para los españoles políticas que no queréis para vosotros mismos. Y el que receta para su pueblo políticas que no quiere para lo mismo es un egoísta o en el peor de los casos es un traidor. Espérate que ahora me quito la gafa, ya no veo lo que está en el papel y ahora empiezo a contar. De repente cuento que sí hay recuperación. Hemos vivido la mayor concentración de poder, de riqueza, de arbitrariedad y también de desvergüenza en la cúspide de la pirámide. Los que mandan han roto el conjunto de los compromisos y eso lo hemos dicho muy claro en nuestro país. Nuestro país está viviendo un momento en el que el pacto social, el acuerdo de convivencia se ha roto. ¿Lo han roto los de abajo? No. ¿Lo han roto nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestras madres y nuestros padres? No. Ellos se dejaron el lomo, se dejaron la piel para dejarnos mejores condiciones de vida. Ellos hicieron todo lo que estaba escrito en el acuerdo de convivencia. Ellos incluso renunciaron a una buena parte de sus demandas, de sus justas demandas, proyectando el bienestar en la siguiente generación con esa promesa. Bueno, yo puede que esté renunciando a muchas cosas, pero serán mis hijas y mis hijos quienes hereden un país mejor, quienes hereden mejores condiciones de vida. Y al final del recorrido lo que se han encontrado ha sido que han tenido que ir a despedir a sus hijos a los aeropuertos, o que han tenido que mantener a sus nietos con las pensiones del abuelo, que en gran medida en muchos sitios están siendo el colchón social de lo que las instituciones no están garantizando, la protección social que las instituciones públicas no están dando y que están dando nuestros mayores. Han sido los privilegiados quienes en España han roto el pacto social. Han sido los privilegiados quienes en España se han colocado por encima del Estado de Derecho, por encima de las leyes, por encima de cualquier capacidad de control ciudadano. De tal manera que en España tenemos a una buena parte de los funcionarios, de los trabajadores públicos, que solo por hacer su trabajo casi se tienen que convertir en héroes, que por hacer su trabajo normal tienen que enfrentar la gigantesca composición de tramas mafiosas que ha secuestrado las instituciones para ponerlas al servicio de unos pocos. Y estamos diciendo un mensaje muy concreto. Quienes amenazan las instituciones y el Estado de Derecho en España es el conjunto de tramas mafiosas que le ha regalado lo público, las obras públicas, nuestros aeropuertos, nuestras autopistas, todas nuestras infraestructuras, nuestras carreteras, quienes se las ha regalado a sus amigos, a los amigos que después les enchufan. Y a nuestros trabajadores públicos, a nuestros servidores públicos, funcionarios o trabajadores de las empresas públicas les decimos: os necesitamos, aguantad, cuidad de todos los papeles, cuidad de todos los discos duros, cuidad de todos los cajones, cuidad de nuestras instituciones, porque ya llegamos y va llegando hora de echar cuentas, de echar números. Sin embargo, conforme se ha ido produciendo... Sin embargo, conforme se ha ido produciendo ese proceso de desvergüenza, de asalto de los privilegiados a nuestras instituciones, de secuestro de la democracia para ponerla al servicio de unos pocos, para poner lo de todo al servicio de los intereses de una minoría estrecha, privilegiada, pero además no es solo un problema de justicia, no es solo que sea una minoría privilegiada, es que es una minoría que se ha demostrado manifiestamente incapaz de poner en marcha un proyecto de país al que no le sobre la mitad de su población. Y eso en situaciones de democracia implica la revocación del mandato, implica decir: si ustedes no han sido capaces de poner en marcha un proyecto de país con todos, ustedes tienen que dar un paso atrás. Y cuanto más lo retrasen, más daño le van a hacer al conjunto de los españoles, pero más daño le van a hacer también a la institucionalidad y a la democracia en España. Mientras nosotros decíamos eso, desde hace mucho tiempo, porque ha habido mucha gente que lo lleva diciendo, ya ha habido mucho tiempo que lleva mucha gente diciendo que esto no era así, que era indecente, que en los hospitales se trocearan los hospitales, se regalaran una buena parte de las concesiones de una sanidad de la que estamos muy orgullosos. Y ahí hace un tiempo Felipe González, con un logo de la Caixa detrás, que revela hasta qué punto ha entendido el clima político de nuestra época, decía: yo soy de esa casta que ha construido la sanidad pública. La sanidad pública la han construido los españoles, los esfuerzos de nuestros abuelos y los trabajadores de la sanidad. No le pertenece a las élites, han sido los esfuerzos de nuestra gente. En las sociedades democráticas maduras
conquistas son conquistas de su gente, no son conquistas de los gobiernos que están de paso, son conquistas del esfuerzo colectivo, son conquistas de la ciudadanía. Y no tenemos que dar las gracias, tenemos que defenderlas. Y defenderlas significa acompañar también a todos esos médicos, a todas esas enfermeras y enfermeros, a todos esos ciudadanos que han dicho: nuestros hospitales no se pueden trocear, no solo porque es una injusticia, no solo porque es una ignominia regalarlos, también porque en todos los sitios donde se ha troceado se han tenido sistemas de sanidad más caros, más ineficientes y más injustos. Llevamos mucho tiempo de mucha gente defendiendo ideas de sentido común, defendiendo ideas que ya habían anidado en el imaginario colectivo de una gran mayoría de españoles. Llevamos mucho tiempo viendo a muchos héroes cotidianos que se agarraban en la puerta de los portales para que no dejaran a las familias en casa, sufriendo multas, sufriendo golpes, sufriendo desprecios. Y hemos dicho muy claro, esa situación ha sido una situación de ignominia. Cuando en España hay un gobierno al servicio de la gente, los vecinos que han defendido a sus vecinos para no perder las casas estarán en un museo de la dignidad, y quienes han permitido la inmensa infamia de poner a servidores públicos a arrebatarle las casas a las familias para entregárselas a los bancos estarán en el museo de las peores vergüenzas de la historia de nuestro país. Cuando decíamos esto desde hace mucho tiempo, había algunos que miraban con una sonrisa de desprecio, con una sonrisa socarrona. Y decían: no, si protestar es muy sencillo. Salir a la calle, hacer marchas, protestar, defender los hospitales, defender las escuelas, defender los empleos, esto es muy sencillo. Eso lo sabría hacer cualquiera, protestar, dar voces, eso es muy sencillo. Lo complicado es: formen una agrupación política, vayan a las elecciones. Nosotros creemos que en el último año hay varios que se arrepienten bastante de habernos dicho durante mucho tiempo, con tanto desprecio, eso de: no, la política es una cosa muy seria, vayan a las elecciones. Aquí estamos, nosotros aquí estamos, y nos da la sensación de que desde que hemos dado ese paso, a algunos se les ha congelado esa arrogancia con la que se permitían despreciar a la gente corriente. No, qué fácil es protestar, vayan a las elecciones. Ya estamos en las elecciones, ya estamos en las elecciones sin bancos detrás. Ya estamos en las elecciones sin grandes poderes detrás. Ya estamos en las elecciones sin todo el aparataje, sin toda la maquinaria, sin el uso partidario de las instituciones públicas puestas para hacer campaña. Nosotros ya estamos en las campañas electorales. Ya estamos dando la pelea electoral. Ya estamos dando la pelea en primer lugar en Andalucía, donde el próximo domingo 22 de marzo se va a demostrar, como en las mejores ocasiones en la historia de nuestro país, que es Andalucía quien le abre la puerta al cambio político y a la recuperación de la soberanía popular en España. Hemos dicho una cosa que suena polémica, que explicamos muy a menudo y que genera mucha discusión en nuestro país. Nosotros hemos dicho que en España la diferencia fundamental ya no era la diferencia entre izquierda y derecha. Y eso ha generado mucha inquietud. Ha habido una buena parte de la izquierda que se ha puesto muy inquieta: pero ustedes no dicen las palabras sagradas, y entonces, si no se dicen las palabras mágicas. Ha habido una parte de la derecha que ha dicho: entonces ustedes quieren abolir la ideología, dicen que ya no hay ideas. No, nosotros estamos diciendo que claro que hay, vaya si hay ideas. Vaya si hay confrontación, claro que hay confrontación, claro que hay división. La división es entre un 1% de los españoles que acumula un 34% de la riqueza del país. La división es entre una pequeña minoría, una casta endogámica, cerrada, egoísta e incapaz que ha secuestrado las instituciones y el resto de la ciudadanía. La división en nuestro país es la división fundamental entre democracia y oligarquía. Vamos a vivir en un país donde los ciudadanos pueden decidir su futuro, donde los ciudadanos no tienen que vivir con miedo, donde las instituciones están al servicio de la gente, o vamos a vivir en un país estrecho, mediocre, una colonia de los alemanes donde además los señoritos se salen siempre con la suya. Esa es la diferencia fundamental. Esa es la diferencia. Lo decimos también porque el reto histórico al que nosotros hacemos frente no es el reto de girar hacia el centro izquierda o hacia el centro derecha. Hay algunos que con un carnet en el bolsillo del centro izquierda o con un carnet en el bolsillo del centro derecha han estado muy de acuerdo, han pactado vergonzosamente en agosto para cambiar la Constitución española en 48 horas para que tuviera prioridad pagarle a los acreedores antes que el gasto social, que no es gasto.
¿Qué es inversión? Que los países más desarrollados son los países que apoyan a su gente, que apoyan a sus estudiantes, que apoyan a sus creadores de empleo, que apoyan a sus ingenieros, que apoyan a quienes de verdad son capaces de echar un país adelante. Quienes tenían carné de centro-izquierda o tenían carné de centro-derecha en el bolsillo durante demasiado tiempo han estado de acuerdo en demasiadas cosas. Han estado de acuerdo, por ejemplo, en regalarle 3.500 millones de euros, que es más que el conjunto de lo ahorrado en todos los recortes hechos durante todo el periodo de la crisis, 3.500 millones de euros al oligopolio de las eléctricas. Cuando en España se da el paso a la entrada de empresas privadas en el mercado eléctrico, se establece una cosa que se llaman costes de transición. Costes de transición que supuestamente deben compensar a las compañías eléctricas por una parte del dinero que perderían por la adaptación al nuevo sistema. La Abogacía General del Estado, conocido colectivo antisistema, ha dicho que hace muchos años que esos costes deberían haber sido devueltos a las arcas públicas, que esos costes se siguieron pagando cuando ya estaban pagados los costes de transición y eso seguía aumentando a las empresas eléctricas. Seguía aumentando a las empresas eléctricas también, haciendo imposible la competencia, eso que tanto le gusta a nuestros liberales. Por cierto, no sé si a qué os pasa, en España tenemos un tipo de liberales muy particular, el liberal hispánico. Es un señor que dice que hay que eliminar lo público y que lleva viviendo de cargos públicos desde que nació. El resultado de ese regalo ha sido también que no puedan entrar nuevas empresas al mercado eléctrico. Es decir, que hay algunas pocas empresas que sean capaces de pactar los precios. Como resultado de que pueden pagar los precios, nos encontramos con que tenemos uno de los precios más altos de la Unión Europea, al mismo tiempo que tenemos las empresas que ganan más dinero en el mercado eléctrico de toda la Unión Europea y que tengamos 2,5 millones de hogares en España en situación de pobreza energética. Pobreza energética es una de esas palabras con las que los poderosos quieren ocultar las vergüenzas. Pobreza energética significa que en España hay 2,5 millones de hogares que este invierno han pasado frío. Eso es una ignominia. Ningún gobierno puede hablar de recuperación de su país cuando sus familias, porque un país no es nada sino es su gente, cuando sus familias están pasando frío. Eso se podría terminar ya. Solo hace falta un gobierno cuyos ministros de energía no acaben después en los consejos de administración de Endesa o de Gas Natural, como han acabado representantes del Partido Socialista o representantes del Partido Popular. Pero hemos dicho también que la diferencia de izquierda y derecha hoy es menos importante en nuestro país porque lo fundamental no es girar unos grados hacia el centro izquierda o girar unos grados hacia el centro derecha. Porque en nuestro país, ojalá esa fuera la tarea que tuviéramos, ojalá estuviéramos en ese momento normal en el que las cosas van bien, la gente se aparta de la política y dice, bueno, la política que la hagan unos técnicos, unos con la corbata roja, unos con la corbata azul, vamos a confiar en ellos. Ojalá estuviéramos en esa circunstancia. Lo que nos estamos jugando en este año decisivo en nuestro país son las siguientes décadas. Es perder una generación o 2 generaciones o recuperar un país del que sentirnos orgullosos. Y para una tarea así no sobra nadie. Cuando lo que nos estamos jugando es recuperar y construir la soberanía popular, no sobra absolutamente nadie. Mano tendida, como lo hemos dicho muchas veces, a todos los españoles, a los que han votado al Partido Popular, a los que han votado al Partido Socialista, a los que hace mucho tiempo que lo votan porque están hartos y porque creen que la política no tiene que ver con la gente común, con la gente como nosotros. Claro que tiene que ver con la gente como nosotros, porque si no tiene que ver con la gente como nosotros, tiene que ver con la gente como ellos, que hunden el país, se lo venden al Fondo Monetario Internacional y se lo reparten a trozos entre ellos y sus familiares. ¿Y hoy en qué situación nos encontramos? Hoy nos encontramos en una situación en la que los que durante mucho tiempo mandaban ya han perdido las palabras. Si alguna vez ponéis, no sé yo si recomendaros, curiosidad, si alguna vez ponéis la televisión española y veis a una buena parte de las élites viejas, les vais a ver haciendo muchísimos esfuerzos de marketing por parecerse a una cosa distinta de ellos mismos, por parecerse lo menos posible a sí mismos, por parecerse a una cosa diferente. Candidatos nuevos a los que no les dejan, a los que les obligan a remangarse la camisa, candidatos a los que les obligan, sí, ahora se ha puesto de moda, a los que les obligan a hacer reuniones como si fueran asambleas, algunas en círculo, a los que les obligan a hablar de la nueva política, de los ciudadanos, de la necesidad de recuperar la democracia. En España, quienes...
Bueno, alguno, yo no sé si le da tanto, alguno, a lo mejor. Se puede. En España desde hace un año ya es claro que quienes mandan, todavía tienen el poder institucional, todavía tienen una buena parte del poder económico, y sin embargo están perdiendo terreno aceleradamente, están perdiendo posiciones aceleradamente en el terreno cultural. Nosotros en España ya hemos reconquistado y ya hemos recuperado las palabras. Eso suele ser el primer paso para recuperar las instituciones. Eso suele ser el primer paso para construir poder político al servicio de la mayoría social, para construir poder político al servicio de nuestro pueblo. Pero sabemos que enfrentamos adversarios muy poderosos y que esos adversarios no se van a dejar. ¿A qué nos van a retar nuestros adversarios? Nos van a retar a hablar de políticas de desarrollo económico, nos van a retar a hablar de corrupción, nos van a retar a hablar de desempleo, a hablar de desahucios, a hablar de servicios públicos. Nuestros adversarios que han perdido ya la capacidad de convencer, de seducir, de tender la mano, de proponer un proyecto de país atractivo, incluyente para la mayoría de los españoles, solo les queda retarnos en el terreno del miedo. A nuestros adversarios les queda lo que les ha quedado siempre a los privilegiados cuando están abandonando el poder político, que es sembrar miedo. Y decirles a los españoles que las cosas van mal, que hay que tenerle miedo al cambio, que si hay cambio las cosas van a ir mal, que las familias pueden perder su casa. Es con vosotros que las familias pueden perder su casa, que las familias pueden perder el empleo. Son las políticas de recortes las que están haciendo que se pierda el empleo, que la gente se va a tener que ir de España, que las empresas se van a tener que ir de España. Miles de empresas han tenido que abandonar nuestro país desde 2008 y no ha sido por ninguna política de expropiaciones, ha sido porque la política de recortes ha asfixiado a la gente, y como ha asfixiado a la gente no compra, y como la gente no compra, se cierran nuestras empresas y se pierden puestos de trabajo. Es a la continuidad de las cosas tal y como están a la que nuestro pueblo le tiene miedo. Cuando el señor Rajoy acudió a Atenas a hacer campaña por el presidente Samaras, felizmente derrotado, gracias quizás a la ayuda de Mariano en campaña electoral, cuando el señor Rajoy acudió a Grecia a hacer campaña, le estaba diciendo a los griegos que había que tener mucho miedo para cambiar. Grecia fue el alumno aventajado de todas las políticas que le dictaron desde Bruselas. Grecia hizo todo lo que sus acreedores le recetaron, todo lo que estaba en el manual para salir de la crisis. ¿Cuál fue el resultado? Grecia perdió un 25% de su Producto Interior Bruto. Grecia vio cómo el país se dividía. Y un país se divide no cuando la gente piensa diferente. Un país se divide cuando la mayoría tiene miedo de no saber cómo va a comer 3 veces al día, mientras hay una minoría que se llena la boca hablando del país y que luego tiene las cuentas corrientes en Suiza. Grecia hizo todo lo que mandaban los privilegiados y la burocracia financiera europea. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Encontrarse de rodillas, más pobre, con más deuda, con su población más desigual. Cuando a nosotros también nos amenazan y dicen: vosotros queréis llevar los modelos latinoamericanos a España. Nosotros lo que queremos impedir es que vosotros coloquéis a España en la posición que las políticas devastadoras neoliberales pusieron a América Latina a finales de los años 90. Es para que no nos pongáis en esa situación. Con muchas dificultades de convencer, los que hasta ayer monopolizaban el poder político en España están haciendo todo lo posible para que la simpatía, la ilusión recuperada por la política hecha por la gente común no sea capaz de convertirse en cambio político, en fuerza política, en una mayoría popular nueva que nosotros sabemos que ya es posible. El día 31 de enero tuvimos una marcha de cientos y cientos de miles de personas en las calles de Madrid. Y nosotros hemos dicho que esa marcha tuvo 3 cosas muy importantes. Esa marcha fue una marcha que estuvo levantada por ciudadanos. No hubo un solo euro para levantar un autobús. Todos los autobuses, todos los alojamientos de gente que no se podía pagar el alojamiento y que se quedó en casas de vecinos que abrieron sus casas a los que venían a Madrid, se levantaron a fuerza de ilusión. El segundo dato fundamental fue que la gente que se encontró en Madrid el 31 de enero en la Marcha del Cambio venía de lugares muy diferentes. Venía de haber votado al Partido Popular, venía de haber votado al Partido Socialista, venía de no haber votado, venía de no haberlo tenido claro. Esa es la fuerza de la mayoría popular en marcha en España. Y el tercer dato, seguramente el dato más revelador de qué está ocurriendo en España. Nosotros venimos de muchas marchas, de muchas protestas, de mucha gente desencantada, alguna que marchaba y otra que no, que estaba triste en casa, que estaba resignada, que ya creía que no se podía hacer nada, diciendo que no robaran nuestros hospitales, diciendo que no acabaran con nuestra educación pública, diciendo que las políticas del saqueo solo nos convertían en un país más débil, más pobre y con más dificultad de desarrollo. Veníamos de muchas marchas diciendo que no, que recibieron solo insultos y desprecios. Esta vez, por primera vez,
en muchos años en la historia política de España, tuvimos una manifestación diciendo que sí. La pancarta que abría la marcha decía solo dos palabras, decía es ahora. Es la primera vez que hemos tenido en muchos años una marcha que hablaba en positivo, que decía no estamos protestando contra nadie. Los periodistas nos decían, pero ¿y esta marcha tan rara? ¿Pero qué reivindican ustedes? ¿Qué piden? ¿Contra qué se quejan? No nos quejamos de nada. La soberanía es del pueblo y nosotros no le pedimos a nadie derecho para ejercerla. Nosotros lo que estamos diciendo es que hay una mayoría popular nueva, transversal, que ya es capaz de recuperar las instituciones en España, que ya es capaz de construir democracia para la mayoría y que ya es capaz de ganar las elecciones en el siguiente ciclo electoral. Vosotros tenéis que intentar devolver a la gente al cinismo y a la resignación. Nuestras élites en España, como no creen en nada, como hace mucho tiempo que han hecho de la política una especie de deporte privado entre élites, una especie de juego mafioso entre unos pocos, no pueden entender la ilusión política, no pueden entender la pasión, no pueden entender que haya mucha gente, también muchos jóvenes, que hayan dado un primer paso al compromiso político y que hayan recuperado la ilusión, la pasión por el compromiso, por sentirse hermano de gente que a lo mejor no se conoce. Como no lo pueden entender, les parece que tiene que haber alguna mano misteriosa, algo raro detrás, que esté detrás de la conspiración Podemos. Detrás de la conspiración Podemos hay toneladas de sentido común, toneladas de ilusión y toneladas de voluntad de recuperar nuestro país, de recuperar España para su pueblo. El cambio político en España no lo va a traer ningún dirigente, no lo va a traer ninguna sigla, no lo va a traer el color de ninguna bandera. El cambio político en España solo lo va a traer la construcción de un pueblo dispuesto a recuperar su país, dispuesto a recuperar sus instituciones, dispuesto a poner el poder político al servicio de las necesidades y de los intereses de la mayoría. Y eso se hace con todas y con todos. Si la campaña del miedo no ha sido capaz de triunfar, si la campaña del miedo que intenta decirle a la gente que hay que vivir como un súbdito, que hay que tenerle miedo a la alternativa, que si las políticas de siempre han fracasado hay que resignarse a seguir votando por las políticas de siempre, si la campaña del miedo no ha triunfado, es por vosotras, es por vosotros, por vuestros familiares, por vuestros amigos, porque frente al estigma que se quiera construir de un peligro que viene a amenazar España, todo el mundo tiene un amigo, tiene un familiar, tiene un compañero de trabajo, tiene un vecino que es de Podemos, que se lo dice orgulloso y que le dice que en España se ha acabado el tiempo de la resignación. Es solo gracias a todas y todos vosotros que estamos siendo capaces de enfrentar, que vamos a derrotar la campaña del miedo, que vamos a derrotar la campaña de la resignación, que vamos a decir que en España estamos viviendo un tiempo histórico, que no lo van a protagonizar otra vez las élites, cerrando en falso las ilusiones y la posibilidad de cambio en nuestro país, que esta vez lo va a protagonizar nuestra gente, que esta vez lo va a protagonizar la ciudadanía, que esta vez lo va a protagonizar el pueblo, que es ahora, que nuestro momento es ahora, que el cambio político, que la soberanía popular, que los derechos sociales tienen ahora su momento en España, que es ahora porque es con nosotros, que es ahora porque tenemos la mano tendida a todos, vengan de donde vengan, que en España ha llegado la hora de su pueblo, que claro que se puede. Muchas gracias.